Iciar Pernía es socia, directora de Legal por Naturaleza. Iciar, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Oye, ¿cómo te ha ido el fin de semana? Muy bien, sí. Intenso, ya con un poquito de sol y apeteciendo ahí hacer planes. ¿Has recargado pilas? Sí. Sí. Hasta junio, sí. Bueno, espero. Hasta junio, hay que aguantar hasta julio, ¿eh? Total, por eso digo que hasta junio, ahí otro... Bueno, chute. Intentaremos otro chute, ¿no? Una escapadita larga, ya estás pensando. Sí. Bueno, ahí... es una picarona, ya estás pensando en otra escapadita. Claro, eso anima un montón. Bueno, les recuerdo a los oyentes que tenemos consultorio de herencias, arranca en este mismo instante, que los micrófonos son... Uy, que me trabo. Los micrófonos están abiertos, los teléfonos, nos encanta escuchar sus casos porque aprendemos mucho de ustedes y les podemos dar pues una pequeña indicación. Les doy teléfono directo 915331851 y les doy teléfono de WhatsApp para mandar su mensaje de texto o sus mensajes de voz 609 22 47 16. Hoy vamos a hablar de la división judicial de la herencia. Primero, ¿qué es la división judicial de la herencia? Bueno, pues vamos a situarnos un poco en ese momento. Cuando fallece una persona, lo que denominamos el causante, tenemos un plazo de 6 meses desde la fecha del fallecimiento para ponernos de acuerdo con todos los herederos, saber si hay testamentos, si tenemos que hacer una declaración de herederos, qué bienes tenemos, para poder llegar al momento de aceptar y adjudicar la herencia. Como esos primeros pasos son estrictamente necesarios, tener un testamento, una declaración de herederos, cuando llegamos al momento de qué inventario de bienes tenemos y si estamos de acuerdo o no en cómo se reparten, ahí llega el momento de pensar en la división judicial de herencias si no hemos sido capaces de llegar a un consenso entre todos. Aunque siempre hay soluciones alternativas, pero bueno, ahora las comentaremos también. Antes de ese reparto judicial, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues para mí el paso previo y necesario, sobre todo teniendo en cuenta la nueva ley procesal que entró en vigor el pasado 3 de abril, sería formalizar un requerimiento notarial, sería un llamamiento a todos los herederos a través de ese requerimiento notarial para que en plazo de 30 días acepten o renuncien la herencia a la que están llamados. Si en ese plazo no se pronuncian formalmente, se entiende que han aceptado su parte en la herencia, con lo cual solamente quedaría formalizar ese documento. Y si no están de acuerdo por contraviniendo la última voluntad del testador o lo que indique la ley por declaración de herederos, pues necesariamente nos iremos al procedimiento de división judicial de herencia si queremos poder recibir nuestros bienes. Vale. Explícame bien cuáles son las fases del procedimiento. Vale, bueno, hay que tener en cuenta que si esa herencia proviene de un matrimonio que está casado en bienes gananciales, lo primero que tenemos que hacer es liquidar esa sociedad de gananciales que también se hace en el momento de la aceptación y adjudicación de herencia. ¿Por qué? Porque si tengo un patrimonio 100% marido y mujer, el 50% del cónyuge supérstite, el que ha sobrevivido, vamos al caso práctico, pues ha fallecido el marido, queda la mujer, el 50% ya es de la mujer por derecho propio, y el otro 50% es el objeto de la herencia. Una vez que hemos liquidado esas sociedades gananciales, lo primero que hacemos es una solicitud al juzgado para que se inicie la división judicial de herencia y nos puedan llamar a la formación de inventario. Esa es la primera fase. Habrá una junta en la que todos los herederos son llamados para formar el inventario, y eso que intentamos hacer en la notaría, pues lo hacemos en un juzgado. Todos estamos de acuerdo en que hay un inventario de bienes y ahí cerramos esa formación, y luego tendremos que estar de acuerdo en los valores que le hemos dado a esos bienes para poder llegar al momento de liquidación, que vendrá bastante después. Vale. Esa es la primera fase. Eso. La formación del inventario. Vale. Luego, cuando tenemos la sentencia de división, porque ahí tenemos el inventario, ¿no? El inventario, y luego ya llega... Si no estamos de acuerdo, van a nombrar a un perito, a un contador partidor, y será él quien nos hará una propuesta del inventario de bienes conforme a la última voluntad del testador o conforme a la declaración de herederos y lo que dice la ley sucesoria en estos casos. Vale. ¿Qué ocurre si no hay acuerdo?
pues si no hay acuerdo, el contador partidor hará esta propuesta de inventario de bienes, la presentará al juez y se aprobará esa aceptación de herencia, esa formación de inventario. Y normalmente en este proceso, pues en esa negociación es cuando se alcanza acuerdo de, bueno, pues ya tenemos un inventario de bienes, tenemos de acuerdo conforme al contador partidor, si no hemos sido nosotros capaces, esos valores y cómo nos vamos a repartir los bienes. Vale. Y bueno, pues los abogados son los que entran en ese proceso de negociación. Si aún así no, iremos a una tercera fase que es la liquidación de la herencia y ahí pues ya el juez dirá esto para ti y lo otro para tu hermano. Si vamos a liquidación de la herencia, lo que diga el juez y ahí todos callamos, acatamos. Sí, necesariamente, porque ya hemos pasado por las distintas fases. Es el peor escenario. Es el peor escenario, la formación de inventario, la negociación, ha entrado en juego el contador partidor. El contador partidor es totalmente objetivo porque va conforme a un testamento, conforme a una declaración de herederos y conforme a unos bienes que están valorados pues conforme a lo que diga la valoración fiscal, las posiciones de banco, etcétera. Entonces ahí no queda mucho más que añadir, porque ahí entra, siempre digo que las herencias entran mucho en juego la emoción y esa nos hace perder la razón. Vale. Entra en juego la emoción y entra, que está presente siempre, Hacienda. Aquí, esto, Hacienda, ¿qué pinta? ¿Cuánto se lleva? Bueno, pues una vez que tenemos nuestra sentencia judicial, con eso directamente, la sentencia sería el equivalente a la escritura de aceptación y adjudicación de herencia, con lo que a cada uno nos han asignado, y podremos hacer el cambio de titularidad de los bienes inmuebles en el registro de la propiedad, podremos liquidar nuestras posiciones bancarias y nuestros impuestos. Vale. Pues ahí, como siempre, nuestro impuesto de sucesiones y nuestra plusvalía municipal en función de lo que a cada uno nos hayan asignado. ¿Qué pasa? Que ya han pasado esos 6 meses con creces desde la fecha de fallecimiento y probablemente habrá pasado hasta el periodo de prórroga que hayamos podido solicitar, que son 6 meses adicionales, con lo cual recargos e intereses de demora vamos a tener que pagar. Vale. A no ser que en un primer momento, antes de llegar a esta fase de división judicial, empezáramos la casa por el tejado y pagáramos los impuestos. Pero bueno, a lo mejor ha habido una actualización de valores y en ese caso tendremos que presentar modelos complementarios. Muy bien. Voy a ir con los oyentes. Empiezo por María. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por atenderme y por su programa, que lo escucho todos los días. A ver, mire, yo le quería preguntar, no sé si nos va a ser un poco complicado. A ver, mire, esto es una casa familiar que era de los abuelos. Entonces, bueno, eran unos cuantos hermanos. Cuando fallecieron hicieron su herencia, pagaron lo que tendrían que pagar y bueno, pues había un hermano que era soltero y bueno, pues como vivía ahí y tal, pues dice, bueno, pues ahora sigue viviendo sin darnos ninguna contraprestación ni nada, tú sigue viviendo ahí y hasta pues el día de mañana pues ya venderemos la casa y bueno, cada uno lo suyo y tal. O sea, los hermanos ya tenían hecha la herencia. ¿Qué pasó? Que luego este hermano se casó y bueno, pues ha fallecido también, o sea, de hecho ya han fallecido todos los hermanos, los que quedamos somos nietos, incluso algún nieto también ha fallecido y bueno, pues se quedó la casa ahí y claro, él falleció sin testamento. Entonces la mujer, pues claro, no la vas a echar, bueno, pues que siga allí viviendo. Pero ¿qué pasa? Que ahora, hace ya años, ella se ha ido a una residencia, la casa está, pues como está vacía, los familiares pues queremos quitarlo del medio y no sabemos si esa parte, o sea, si esa casa, la parte que sería del hermano soltero, pasaría a la familia o a la mujer. Nos han comentado como que en ese caso que pasaría a la familia, que la mujer ahí al haber fallecido sin testamento y al ser un bien privativo que era de los padres del marido, pues que pasaría a la familia. Y claro, de hecho los hermanos y esto tienen ahí cosas que son de ellos también y un sobrino de ella pues dice que no, que hasta que no fallezca ya que no entra nadie. Entonces, pues bueno, queríamos saber, más que nada, pues aunque haya que esperar, pues saberle luego eso cómo sería o cómo se podría hacer. Muy bien, gracias. Muchas gracias, gracias, no sé si es un poco complicado. Bueno, muy interesante esta consulta. A ver, partimos de... Entiendo que cuando se hizo la herencia de los abuelos, ahí se hizo un reparto y lo que le dejaron al hermano soltero era el derecho
al uso, ¿no? A estar en esa casa, pero él tenía su parte igual que los demás. Ahora bien, lo que no sabemos es la historia del hermano soltero a partir de su matrimonio. O sea, no sabemos, realmente es verdad, es un bien privativo, pero no sabemos si este señor se había casado en gananciales, se había casado en separación de bienes, si le pudo dejar algún derecho sobre esa casa a su esposa. Es que falta mucha información. Nos falta mucha información. Entonces, y ahora, claro, la casa, o sea, los que viven son los nietos. Entiendo que este señor no tuvo ningún hijo, porque si no, su parte directamente iría a su hijo. Entonces, ¿existe posibilidad de que este bien o la parte del bien que a él le tocó volviera a la familia? Podría ser. No me atrevo a decir que sí, porque tendríamos que conocer primero la historia familiar de él a partir de su matrimonio. Pero sí que es verdad que tendríamos que hacer necesariamente esa sucesión, la sucesión del hermano soltero, para que pase su parte a los nietos, porque la de los demás entiendo que, como estaba la sucesión hecha, pues sí que ha pasado. Pero nos faltaría información para poder dar una opinión jurídica sobre este tema. Muy bien, ¿tenemos nota de voz? Vamos a por ella. Buenos días, mis padres me donaron un piso en vida. ¿Eso se descuenta de lo que me corresponde como herencia cuando fallezcan? Bueno, pues muy buena pregunta. Hemos hablado ya en algunas ocasiones sobre las donaciones colacionables y no colacionables. Entonces, si la donación es no colacionable, mis padres me han heredado un piso, capítulo cerrado, no se tiene por qué descontar de la herencia que reciba en el futuro. Si la donación es colacionable, es decir, mis padres han decidido que como parte de mi herencia me han adelantado este piso, esta donación, entonces sí que volvería ese importe del piso a la herencia total cuando ellos fallezcan, al caudal hereditario, y se descontará respecto de lo que reciban los demás coherederos para que todos pues reciban lo mismo, si así es lo que dice el testamento. Como digo siempre, cada caso es único porque, bueno, pues depende de muchos factores, qué dice el testamento, qué dice la donación, entonces, bueno, pues, pero bueno, a modo general podríamos darle esta respuesta a nuestro oyente. ¿Vamos con otra nota de voz? No, mira, hoy estamos perezosos, ¿no? Después del puente parece que ha costado. 3 ideas clave cuando uno se enfrenta a una herencia. Bueno, primero, saber si tenemos testamento o declaración de herederos, ese es nuestro primer paso y siempre del punto de partida. El inventario de bienes también súper importante, qué vamos a heredar y en qué condiciones está, porque luego vienen las sorpresas de he heredado, no sabía que tenía una hipoteca y además me encuentro con un embargo, o sea, ahí pueden ocurrir 1000 millones de situaciones. Y siempre buscar las soluciones alternativas. Por ejemplo, para antes de llegar a una división judicial de herencia, como estamos comentando hoy, pues hay otras soluciones alternativas. Voy a intentar adjudicarme un bien completo y compenso a mis hermanos con dinero. Vamos a intentar una extinción de condominio de un bien inmueble y cada uno se queda pues con una cosa. Bueno, yo creo que antes de llegar a esto... Tú sabes que acuerdos. Durante mucho tiempo hemos hablado de que lo que contamos aquí muchas veces la realidad supera la ficción y que los casos que mostramos a los oyentes cada lunes pues darían para una serie larga en Netflix. ¿Sabes que José Coronado va a estrenar serie en Netflix que va a ser como el Succession? Una saga familiar, asesinatos, intrigas de poder, medios de comunicación, herencias, traiciones, bueno. No me la voy a perder, que seguro que nos da para muchos más temas. Bueno, yo creo que se inspiran, que se inspiran aquí en este espacio, ¿no? No me sorprendería. Con los casos que nos van poniendo los oyentes, es increíble. Vamos a preguntarle a Coronado algún día. Bueno, oye, ahí, sí. Nos vamos a inspirar nosotros también. ¿Cuándo la estrenan? Pues dice que breve, así que estoy impaciente. Vamos a estar súper atentos. Gracias, sí. Ciar, tenemos una más que me dicen. Ay, mira, ha entrado una... Tengo un poquito de tiempo, pero vamos. Hola, buenos días, soy Manuel y llamo desde Madrid. Quisiera hacerles la siguiente consulta. Me gustaría en testamento constituir un depósito a favor de mi pareja de hecho, de forma que se desembolsara una cantidad mensual, o bien hasta su término, o bien hasta su fallecimiento. Entonces, en este segundo caso, que se produzca el fallecimiento, si no se hubiera completado el depósito que yo le he destinado en testamento a esta persona, me gustaría ver cómo ese dinero podría no recaer
y que no se beneficiaran sus descendientes, sino que pasara a otras personas designadas también en el testamento que quiero otorgar ahora. Muchísimas gracias y buenos días. Bueno, interesante las preguntas de hoy, por también da favor. para la serie, para otro capítulo. Total. Bueno, pues yo le diría a Manuel, entiendo que lo que él quiere constituir es un legado. En este caso de un dinero, ¿no? De una renta, una pensión mensual. Entonces yo le diría, un supuesto, 50.000 euros, y lo quiero dividir a 500 euros mensuales. Si mi pareja fallece antes de que se hayan terminado esos 50.000 euros, el resto irá pues a la siguiente persona que esté nombrada en su testamento. Para mí eso sería la mejor solución, porque así se asegura que ella va a recibir sus 500 euros y si fallece antes, bueno, pues para el siguiente. Que no, pues ella consumirá sus 50.000 euros. Y que nos vamos. Iciar Pernia, gracias. A vosotros. A ver siempre. Netflix, un abrazo. Claro que Adiós. sí, igualmente.